Buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos del grupo 4 y vamos a hablar acerca del impacto de la bioquímica y el procesamiento de la carne resmada. Nuestros integrantes son Samuel Pacheco, David Sánchez, Yanel Alvarado, Michael González y mi persona, Manuel Hernández. Primero, hay que entender que nuestro proyecto analizó la carne resmada frente al impacto de la cocción, ya que puede causar pérdidas de nutrientes por lixiviación. Asimismo, evaluamos su huella ecológica y concluimos en la necesidad de equilibrar la optimización nutricional con un consumo sostenible. Nuestros objetivos fueron analizar el impacto de los procesos bioquímicos involucrados con el procesamiento de la carne resmada y su relación con la salud humana y hábitos de consumo de la comunidad. Asimismo, evaluar cambios en el valor nutricional, analizar hábitos de consumo y proponer recomendaciones nutricionales. Ahora sí, empezamos. Sabiendo que la carne de resmada es un alimento de alto valor biológico, ampliamente consumido a nivel mundial, y su composición bioquímica se caracteriza por un alto elevado aporte de macronutrientes, principalmente por proteínas de alta calidad, con un 8.29 por cada 28.3 gramos de porción cocida, y bajo contenido de grasas cuando se retira la miseria. En nuestro organismo, sus proteínas proveen todos los aminoácidos esenciales y necesarios para la síntesis y reparación de tejidos, mantenimiento de masa muscular y función inmune. En la composición bioquímica de la carne resmada tenemos los nutrientes y su importancia. En proteínas tenemos la formación y reparación de tejidos, en el hierro de hemo, prevención de anemia, el zinc, sistema inmune, vitamina B12, función neurológica y el selenio, acción antioxidante. Desmineralización de proteínas. Efecto de calor. Rompe los enlaces débiles que mantienen la estructura tridimensional de las proteínas como la miosina y la actina. Cambio estructural. Las proteínas se desarrollan y pierden su forma nativa. Resultado visual. Cambio del color del alimento. Ejemplo, la carne de res pasa de un rojo a un gris marrón debido a la alteración de la mioglobina. Coagulación proteica, agregación molecular. Las proteínas previamente desnaturalizadas se unen entre sí, formando una raíz rígida. Fijación de la estructura. El alimento pasa de un estado blanco líquido a uno sólido y firme. El cambio en textura determina la dureza sólida final del alimento según la temperatura alcanzada. La pérdida de agua y jugos, contracción muscular, la red de proteínas se encoge por el calor y ejerce presión, liberación de humedad, el agua intracelular, que representa el 75% del músculo, es expulsada hacia el exterior. Impacto organoléptico, una erupción excesiva, reduce drásticamente la jugosidad, la textura y el peso neto del alimento. También hablar sobre la pérdida de vitaminas y minerales al momento de cocinar la carne resmada. Como primer punto tenemos el fenómeno de lixiviación. Los nutrientes solubles en agua se escapan y se disuelven en los jugos perdidos. Como segundo punto tenemos micronutrientes afectados y también la pérdida de vitaminas. La pérdida de vitaminas son liposolubles de complejo B como vitamina B1, B6, B12 y entre otros. Minerales, pérdida de potasio, sodio y fracción de hierro hemo presentes en la carne de resmada. Consecuencias, la disminución del valor nutricional real del alimento. Y como siguiente punto tenemos método de cocción y conservación de nutrientes. Tenemos 4 métodos. Métodos de cocción, tenemos el horneado, que su conservación de nutrientes es alta. Tenemos el asado hervido, que su conservación de nutrientes es media alta. El hervido es moderado, es medio, y la fritura es baja. Y como un dato curioso tenemos que el horneado tiene mejores conservación de nutrientes y es mejor para la salud. Y los materiales que usamos, como podemos ver aquí, usamos fuentes científicas, artículos, libros sobre bioquímicas en alimentos. También usamos muestras humanas, usamos un grupo de 50 personas del entorno social para evaluar sus hábitos alimenticios sobre el conocimiento de la anemia. También como otro punto usamos material de difusión. Son recursos de diseño gráfico digital para nuestra campaña con el nombre Alimenta tu fuerza, el poder del hierro y la carne magra, cómo cocinarla para prevenir la anemia. Y como otro también usamos tablas y figuras para
los gráficos de pantalla y llegamos al 4 para el análisis estadístico. El procedimiento, la metodología. Aquí sí necesito que el editor me ayude. Listo. Y para la metodología vamos a hablar de un poquito más de detalle para que vean las imágenes, entiendan todo. Así que vamos. En esta investigación se utilizó una metodología con enfoque mixto, combinando la revisión bibliográfica con la recolección de información mediante una encuesta aplicada a 50 personas. El objetivo fue analizar los hábitos de consumo de carne de res magra y el conocimiento nutricional. Como primer punto tenemos que se realizó la búsqueda bibliográfica consultando artículos científicos, libros y fuentes confiables. Como segundo punto tenemos que se diseñó una encuesta digital con 10 preguntas enfocadas con hábitos de consumo y método de cocción y conocimiento de nutrientes a los participantes. Como tercer punto tenemos la encuesta fue aplicada a una muestra de 50 personas de la comunidad, incluyendo estudiantes, familiares y amigos conocidos. Como cuarto, se organizó y tabularon datos en una hoja de cálculo, calculando frecuencias y porcentajes para cada una de las respuestas obtenidas. Como quinto punto tenemos, se realizó el análisis e interpretación de los resultados mediante gráficos estadísticos, lo que permitió identificar tendencias, diferencias y oportunidades de mejora de los hábitos. Y como último punto, ya para terminar, con base en los resultados se desarrolló una campaña educativa denominada con el nombre Alimenta tu Fuerza, con el propósito de promover mejores hábitos de consumo y brindar una mejor información sobre los beneficios de la carne de res magra. Con esta metodología fue posible obtener la información confiable que permitió cumplir el objetivo de la investigación, comprender la relación entre el consumo de la carne de res magra, la salud, los hábitos y alimentación de la comunidad. Muchas gracias. Buenos días, vamos con los resultados de la encuesta. Primera pregunta, ¿con qué frecuencia consume carne de res magra? El 47,2% una vez por semana, el 28,3% rara vez, el 24,5% 2 a 3 veces por semana. En la pregunta 2 tenemos ¿qué método de cocción utilizan con mayor frecuencia para preparar carnes de res magra? El 24% asado a la parrilla, el 30,2% modo fritura, el 26,4% hervido y el 9,4% horneado. La pregunta 3, ¿considera que la carne de res magra es una fuente importante de proteína y nutrientes? Con 73,6% dijo sí, el 24,5% no estoy seguro y el 1% no. Como cuarta pregunta, ¿conoce que el hierro, el MOUSU, funciona en la prevención de la anemia? 60,4% no y con 39,6% sí. En la quinta pregunta tenemos que si ha recibido información sobre la cocción, sobre que la cocción afecta a la conservación de nutrientes en la carne. Con 64,2% tenemos una respuesta no y el 35,8% que sí. En la sexta pregunta, ¿crees que el consumo excesivo de la carne de res puede tener efectos negativos en la salud? Con 64,2% la respuesta dijo sí, las personas dijeron que sí y con 35,8% que no estaba seguro. En la pregunta 7, ¿qué importancia le da al impacto ambiental la producción de carne de res? 49,1% algo importante, el 32,1% dijo que muy importante y 17% poco importante y un 1% nada importante. La pregunta 8, ¿estaría dispuesto a reducir el consumo de carne de res por razones ambientales? Con un 47,2% dijeron que sí, el 37,7% dijeron que tal vez y el 15,1% no. La pregunta 9 dice, ¿conoce alternativas de proteína vegetal que podrían complementar o sustituir a la carne de res magra? El 54,7% dijo que sí y el 45,3% dijo no. La pregunta 10, ¿le gustaría recibir recomendaciones sobre métodos de cocción saludables y sostenibles para la carne de res magra? La mayoría dijo con un 96,2% que sí y con un 3,8% no. Gracias. Ok, yo les voy a explicar lo que es análisis de encuestas
y hábitos de cocción. La paradoja de la cocción. Aunque la mayoría de personas consumen carne de res magra, el 64,2% utiliza métodos agresivos, como por ejemplo el 34 asado y el 30 fritura. Ya que sabemos que mediante la lixiviación se pierde lo que son los nutrientes. Brecha de conocimiento. El 73,6% reconoce que la función de hierro hemo ayuda a prevenir la anemia, pero el 64,6%, un alarmante 60,4% desconoce que la alta cocción hace perder lo que son las vitaminas y los minerales para que nos ayuden, ¿no? Empatía ambiental. A pesar de que el impacto ambiental divide opiniones, un 84,9% está tranquilo, pero un 37,7% está dispuesto a reducir el consumo de carne de res magra para sostenibilidad. Oportunidad de intervención. Existe una alta recidividad, ya que el 96,2% ha votado porque les demos, nuestra campaña llegue con información acerca de la preparación de carne de res magra. Diagnóstico comunitario y sostenibilidad. El consumo moderado pero eficiente. El 47,2% consume carne una vez por semana. Esto es positivo, ya que sabemos que básicamente es una proteína y bueno, pero la mayoría la fríe o la asa y eso hace que se pierdan las vitaminas, como por ejemplo la vitamina B12 y el zinc. Sustitutos vegetales. Más de la mitad de la muestra, como por ejemplo el 54,7%, conoce las alternativas por las cuales se puede sustituir la carne de res magra, como por ejemplo están las legumbres, las semillas y los aceites naturales. Conclusión estratégica. El problema en realidad no radica en que la gente no quiera saber acerca de la nutrición, sino que nos tenemos que concentrar en lo que es dar información acerca de la preparación de carne de res magra. Recomendaciones. Consumir carne magra en porciones moderadas, evitar cocciones excesivas, priorizar horneado o asado, mantener una alimentación equilibrada y promover un consumo responsable y sostenible. En conclusión, ya desglosamos todos estos puntos y nos vamos a concentrar solo en este: concientización de las emisiones de gases por efecto invernadero causadas por la alta producción de ganado vacuno. Básicamente esto nos afecta a lo que tiene que ver el calentamiento global, ya que sabemos que la alta producción de carne de res magra, para poder alimentar a lo que son las vacas, ellas producen eructo, el cual se transforma en metano y pues hace daño en los efectos invernaderos. También está el hecho de que la producción del alimento para este ganado son a base de pastizales y para poder realizar los pastizales se tienen que talar árboles, entonces tenemos un problemita ahí, ¿no? Y ya, eso sería todo. Gracias. Y en anexo hemos usado aquí los pósteres que usamos para nuestra campaña. Aquí son los pósteres que usamos. Gracias. Muchas gracias. Y en anexos podemos ver los pósters que hemos usado para nuestra campaña con el nombre Alimenta tu fuerza, concientizando el conocimiento de la carne de res magra y sus nutrientes. Espero que hayan prestado mucha atención. Muchas gracias.